Hola, bienvenidos a Mate Fanáticos. En este video vamos a resolver preguntas de examen de admisión del tema logaritmos. Empezamos. Esta pregunta es de examen de admisión de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos piden resolver esa ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Mira, te voy a pedir que recuerdes algo antes de resolver esto. Que cuando tú tengas logaritmo de n en base a igual a x, sí y solo sí, ¿qué va a cumplir? Que a la x va a ser igual a n. Ten en cuenta esto para poder resolver esa ecuación. Mira, n, las condiciones, n tiene que ser mayor a 0, a, la base, tiene que ser también mayor que 0, y la base es diferente de 1. Esto es por definición de logaritmos, ¿listo? Esto es por definición de logaritmos. Entonces, si tenemos la ecuación planteada, ¿qué vamos a hacer? Observa. X es mayor que 0. ¿Listo? Y X es diferente de 1. Esto es por la condición. Esto es por definición. ¿Qué más? X menos 3 tiene que ser mayor que 0. Y 5 menos X también tiene que ser mayor que 0. ¿Qué voy a obtener? Que X es mayor que 3. Y acá menos 5 más X menor que 0. Estoy cambiando para que el X no tenga este signo negativo. ¿Listo? Voy a tener que X es menor que 5. Ese menos 5 pasaría a la derecha, X menor que 5. Listo. Ya tengo X mayor que 3, X menor que 5. ¿Qué más voy a hacer? X va a pertenecer al intervalo 3,5. ¿Listo? X va a pertenecer a ese intervalo. Entonces, X menos 3 va a ser igual a 5 menos X. Ya empezamos a igualar. Ya empezamos a igualar. ¿Por qué? Porque es un logaritmo que tiene base común, en este caso base x. Por lo tanto, si son iguales, x menos 3 tiene que ser igual a 5 menos x. Igual x, traigo ese x sumando x más x, 5 más 3. 2x igual a 8, por lo tanto, x va a ser igual a 4. ¿Cumple la condición? Si el x pertenece al intervalo 3,5, me está saliendo que el resultado x igual a 4. Siguiente pregunta. Nos pide hallar la suma de soluciones de la ecuación. Nos da esa ecuación 1 más logaritmo de x. Ya sabes que si no aparece la base es base 10. Más logaritmo de x menos 1 en base 10 también. Igual a logaritmo de 60 en base 10. Esta pregunta es de admisión San Marcos. ¿Listo? Resolvemos. Mira. X tiene que ser mayor que 0. Lo primero, las condiciones del logaritmo. X mayor que 0. X menos 1 mayor que 0. Por lo tanto, X es mayor que 1. ¿Qué más? ¿Qué otra condición? Nada más. Mira, logaritmo de 10 en base 10. Eso es el 1. El 1 lo estoy convirtiendo en logaritmo de 10 en base 10. Más logaritmo de X más logaritmo de X menos 1 igual a logaritmo de 60. Todo ello en base 10. ¿Para qué hago esto? Para tener una base común y poder igualar más fácilmente. Entonces, voy a aplicar esta propiedad. Mira, que si tengo logaritmo de a por b en base a, esto va a ser igual a logaritmo de a en base a más logaritmo de b en base a. En este caso yo lo tengo ya separado en suma. Yo lo tengo separado en suma. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a convertir a producto. Es decir, logaritmo de 10 por x menos 1 en base 10. Todo lo que estaba en suma lo he agrupado a producto. Estoy aplicando solamente la propiedad. Tengo logaritmo en base 10 en el lado izquierdo, logaritmo en base 10 en el lado derecho. Por lo tanto, 10 por x menos 1 debe ser igual a 60. Mira, 10 por x menos 1 igual a 60. Resolvemos. Ese 10 va a ir a dividir. ¿Listo? Décima, décima, me va a quedar x por x menos 1 igual a 6. X cuadrado menos x. Recuerda que ese x va a multiplicar a x y a menos 1. X por x cuadrado, x por menos 1 menos x. X cuadrado menos x igual a 6.
Voy a llevar ese 6 a la izquierda. X cuadrado menos x menos 6 igual a 0. ¿Qué voy a aplicar acá? Aspa simple. Mira, XX, dos números que multiplicados te den menos 6 y entre ellos te dé menos 1. Van a ser menos 3 y 2. X por 2, 2x. X por menos 3, menos 3x. 2 menos 3x menos x. ¿Listo? Los valores obtenidos serán x menos 3 igual a 0, x igual a 3. X más 2 igual a 0, x igual a menos 2. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo, en este caso, hallar la suma de las soluciones de la ecuación. Pero ese x solamente tiene que ser mayor que 0, mayor que 1. Si obtengo x igual a menos 2, obviamente no va a cumplir. Por lo tanto, me quedaré con x igual a 3. Y esa va a ser la respuesta. Siguiente pregunta. Hallar el producto de las soluciones de y elevado a la 5 más logaritmo de y en base 10 igual a 10 elevado a la menos 6. Es una pregunta de San Marcos, de admisión San Marcos. Mira, tenemos y elevado a la 5 más logaritmo de y igual a 10 elevado a la menos 6. Voy a aplicar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de base 10. Logaritmo a y elevado a la 5 más logaritmo de y en base 10 igual al logaritmo de 10 elevado a la menos 6. Aplicando logaritmo a ambos lados. ¿Para qué? Para aplicar esta propiedad, mira. Si tengo logaritmo de a elevado a la n en base b, eso se convierte en n logaritmo de a en base b. Entonces, si yo tengo logaritmo de y elevado a la 5 más logaritmo de y, eso se va a convertir en ese 5 más logaritmo de y, baja 5 más logaritmo de y por logaritmo de y. Eso está en base 10. Reemplazamos, mira, logaritmo de 10 a la menos 6. Eso va a ser igual a menos 6 logaritmo de 10 en base 10. Y nada más. Voy a reemplazar 5 más logaritmo de y en base 10 por logaritmo de y en base 10 es igual a logaritmo de 10 en base 10. Si yo tengo a más b por c, eso va a ser a por c más b por c. Entonces, si tengo 5 más logaritmo de y por logaritmo de y, eso va a ser 5 por logaritmo de y más logaritmo de y al cuadrado o logaritmo cuadrado de y. ¿Qué más voy a tener? Reemplazo, mira, 5 logaritmo de y en base 10 más logaritmo cuadrado de y en base 10 igual a acá. Cuando tengo logaritmo de a en base a, eso es 1. Entonces yo tengo logaritmo de 10 en base 10. Aquí, eso va a ser 1. Menos 6 por 1. Menos 6 por 1. Menos 6, ¿cierto? Tengo entonces 5 logaritmo de y en base 10 más logaritmo cuadrado de y en base 10 igual a menos 6. Voy a acomodar esa expresión, Mira, la estoy acomodando, estoy llevando el menos 6 a la izquierda, pero con signo cambiado. ¿Para qué? Para aplicar aquí un cambio de variable. Voy a decir que el logaritmo de y en base 10 va a ser igual a z. ¿Para qué? Para que te dé a simple vista un aspa simple. Mira, me va a quedar z cuadrado, estoy reemplazando solamente, más 5z más 6. Esto igual a 0. ¿Qué voy a tener? Z, dos números que multiplicados te den 6 y entre ellos te den 5. 3 y 2. 2 por z, 2z más 3z, 5z. Los valores obtenidos. Z más 3 igual a 0, z más 2 igual a 0. Z va a ser igual a menos 3, z va a ser igual a menos 2. Ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos. Entonces, logaritmo de y va a ser igual a menos 3. Logaritmo de y va a ser igual a menos 2. ¿Listo? Estoy ya reemplazando, estoy haciendo nuevamente el cambio de variable. ¿Qué más? Recordamos que si yo tengo logaritmo de n en base a igual a x, esto cumple sí y solo sí, a la x va a ser igual a n. Recordamos esto. ¿Pero para qué? Porque si yo tengo logaritmo
de y en base 10 igual a menos 3, esto es si y solo si 10 a la menos 3 es igual a y. ¿Listo? ¿Qué más? Logaritmo de y en base 10 igual a menos 2. Esto cumple si y solo si 10 a la menos 2 va a ser igual a y también. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el producto de las soluciones. Entonces, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2, ya sabes que si tienes bases iguales, los exponentes se suman. Menos 3 menos 2, 10 a la menos 5. Y ese es el producto de las soluciones de esa ecuación. Problema terminado solamente aplicando propiedades, algún y otro artificio y el aspa simple que nos ayudó mucho con el cambio de variable. Nada más. Resuelve y dé como respuesta la suma de raíces de 3 a la x más 6 sobre 3 a la x igual a 5. Esto es un problema de la pontificia. ¿Listo? De examen de admisión de la católica. Entonces tengo acá la ecuación que voy a hacer. Un cambio de variable. 3 a la x igual a y. ¿Cómo me va a quedar? Y más 6 sobre y igual a 5. Recuerda que si tengo a más b sobre a, esto va a ser igual a cuadrado más b sobre a. Entonces, si tengo aquí y más 6 sobre y, ya sabes que el denominador va a ser y, ¿cierto? Y cuadrado más 6 sobre y. Y cuadrado más 6 sobre y igual a 5. Ese y va a multiplicar al 5. Me va a quedar y cuadrado más 6 igual a 5y. Voy a acomodar la expresión. Y cuadrado menos 5y más 6 igual a 0. ¿Qué tengo? Y y y. Y acá en el 6, menos 3, menos 2. Dos números que multiplicados en 6. Menos 3, menos 2. Entre ellos menos 5. Perfecto. ¿Por qué? Y por menos 2, menos 2y. Y por menos 3, menos 3y. Menos 2y, menos 3y, menos 5y. Listo. Se acabó. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Los valores. Y menos 3 igual a 0. Y igual a 3. Y menos 2 igual a 0. Y igual a 2. ¿Qué hacemos? Vamos a recordar algo. Que si yo tengo a la x igual a n, esto cumple sí y solo sí, x va a ser igual al logaritmo de n en base a. ¿Listo? A tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Por esto, mira. 3 a la x es igual a 3. ¿Por qué? Porque y era igual a 3, ¿cierto? Y y es 3 a la x. Ya estoy haciendo el cambio de variable nuevamente. 3 a la x igual a 2. Entonces el primero va a ser, sí y solo sí, x va a ser igual a logaritmo de 3 en base 3. El segundo, sí y solo sí, x va a ser igual a logaritmo de 2 en base 3. Vamos a recordar algo. Que si yo tengo logaritmo de a en base a más logaritmo de b en base a, esto va a ser igual a logaritmo de a por b en base a. Recuerda que me piden la suma de raíces, ¿cierto? Entonces la suma de raíces va a ser logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 2 en base 3. Y yo sé, aplicando la propiedad del logaritmo, que esto va a ser logaritmo de a por b, que es decir, de 3 por 2 en base 3. Logaritmo de 3 por 2 en base 3. Y esto va a ser igual a logaritmo de 6 en base 3. Como ves, en este video hemos resumido, hemos hecho preguntas de examen de admisión de San Marcos de Católica. Vamos a continuar haciendo videos acerca de temas específicos. Vamos a agrupar los exámenes de admisión y espero que nos sigas. Gracias por ver este video. Suscríbete a Matefanáticos. Síguenos en el Círculo de Estudios Matefan. Hasta luego.